Satoshi maníacos, ayer y anteayer el mercado volvió a dejarnos esa sensación incómoda que ya conocemos bien. Bitcoin no rompe con fuerza, tampoco se hunde, y mientras una parte del mercado sigue esperando una gran vela que lo aclare todo, por debajo del tablero financiero se está moviendo algo bastante más importante. Porque ahora mismo Bitcoin parece atrapado entre oscilación de precios, niveles decisivos y una calma engañosa, pero dentro del mercado digital la maquinaria ya se está activando. Satoshi entendió antes que nadie que cuanto más poder se concentra en la estructura del dinero, más frágil se vuelve la libertad del usuario. Y viendo lo que está ocurriendo hoy con bancos, reguladores y mercados, cuesta no pensar que ese problema sigue más vivo que nunca. Lo que hoy tenemos delante no es un simple grupo de titulares cripto. Lo que estamos viendo es cómo la banca corporativa, los entes reguladores, el poder político y los actores de los mercados de capitales empiezan a entrar en la infraestructura del ecosistema para integrarlo, vigilarlo y condicionarlo desde dentro. Y eso cambia por completo la lectura del momento. Porque cuando el poder entra en la infraestructura, el riesgo ya no aparece primero en la vela, aparece en las reglas, en los rails y en quien empieza a diseñar la nueva arquitectura del dinero. Lo delicado de todo esto es que, en la superficie, puede parecer avance. Puede parecer más madurez, más flujo de capital, más legitimidad y una infraestructura más seria. Suena bien. Suena lógico, pero también puede estar ocurriendo algo mucho más profundo, que esa misma integración esté empujando al entorno cripto hacia una estructura cada vez más vigilada, más empaquetada y más fácil de absorber. Y viendo las señales de hoy, esa lectura ya no suena exagerada. Mira cómo encajan las piezas. Bancos argentinos probando JPM Coin para acelerar liquidaciones. Corea del Sur obligando a los exchanges a verificar y reconciliar sus tenencias cada 5 minutos. CME ampliando futuros cripto con Avalanche y SUI dentro del sistema bursátil. Washington revisando un marco de Safe Harbor para decidir qué entra y cómo entra. Y Polymarket cambiando su colateral para reforzar settlement y reducir dependencia de puentes. Eso no es ruido. Eso es una maniobra dentro del nuevo circuito financiero. Primero, la puerta de entrada. Mucha gente va a ver aquí una victoria total. Bancos probando tokens, productos regulados creciendo, más exposición institucional, más legitimidad. Pero hay que leerlo mejor. Que el sistema entre no significa automáticamente que haya vencido la visión original de Bitcoin. Significa que el sistema ya detectó dónde está el valor real, no solo en el activo, sino en los rails, en la liquidación, en la custodia y en la capacidad de operar encima de esa infraestructura de cadena de bloques. Si la banca internacional empieza a probar soluciones tokenizadas para mejorar settlement, y al mismo tiempo CME amplía sus vehículos financieros sobre más activos digitales, la señal es clarísima: el poder bancario, el distrito financiero, y los grandes actores del mercado de capitales ya no quieren quedarse fuera. Quieren participar, empaquetar, operar y gestionar riesgo dentro del nuevo circuito. Y ahí es donde el movimiento se vuelve mucho más serio, porque el sistema no suele entrar en algo para dejarlo libre. Entra para optimizarlo, medirlo, clasificarlo y gobernarlo. Primero te ofrece eficiencia. Luego te ofrece acceso regulado. Después te levanta una capa de supervisión, y cuando te das cuenta, ya no discutes si aquello era una revolución, sino bajo qué condiciones te dejan seguir participando. Ahí es donde aparece la tensión entre el viejo orden monetario y el nuevo ecosistema descentralizado. Segundo, la capa de vigilancia. Corea del Sur está lanzando una señal potentísima. Obligar a los exchanges a reconciliar activos y libros internos cada 5 minutos no es una simple mejora técnica. Es meter lógica bancaria dura en el corazón del mercado cripto. Sí, por un lado mejora control operativo y reduce errores graves.
Pero por otro deja clarísimo que el ecosistema empieza a ser tratado como un espacio que debe estar monitorizado casi en tiempo real por supervisores financieros, por entes reguladores y por un auténtico brazo regulador que ya no quiere zonas grises. Y mientras eso ocurre, en Estados Unidos se mueve otra pieza clave. Washington ya no quiere dejar todo en niebla. Quiere empezar a definir qué entra, cómo entra y bajo qué reglas entra. Eso puede atraer capital estratégico, puede atraer dinero institucional, puede abrir puertas a más grandes firmas, sí. Pero también puede levantar una frontera muy clara entre el cripto que el sistema considera integrable, y el cripto que seguirá siendo incómodo para el aparato estatal, para los centros de poder y para quienes quieren rediseñar la nueva arquitectura del dinero. Y aquí está uno de los giros más importantes del momento. El mercado ya no se divide solo entre prohibido y permitido. Empieza a dividirse entre infraestructura integrable e infraestructura incómoda. Entre lo que puede entrar en el circuito institucional y lo que sigue siendo demasiado libre, demasiado opaco o demasiado difícil de domesticar. Y esa clasificación puede redefinir el futuro entero del universo blockchain, del entorno cripto y del papel que Bitcoin va a ocupar dentro de esa nueva estructura. Tercero, la toma del control interno. Polymarket parece una noticia menor, pero no lo es. Una plataforma cambia su colateral para depender menos de puentes y moverse hacia una capa más limpia, más directa y más controlable, está mostrando exactamente el mismo patrón. El ecosistema se está reacondicionando para parecerse cada vez más a una infraestructura aceptable para estándares institucionales. Operativos y regulatorios, no es solo una mejora técnica. Es adaptación al nuevo perímetro del poder dentro del circuito financiero. Así que aquí está el payoff real de hoy, ya no quieren destruir a Bitcoin. Esa fase, en buena parte del sistema, se está quedando atrás. Ahora quieren algo mucho más inteligente. Quieren entrar en la infraestructura, quedarse con las partes útiles, regular entradas y salidas, decidir qué carriles son legítimos y convertir el universo cripto en una extensión más rápida, más tokenizada y más gobernable del sistema financiero tradicional. Y aquí vuelve a aparecer Satoshi Nakamoto como una presencia incómoda en mitad del presente. Porque Bitcoin nació precisamente para ofrecer una salida frente a la dependencia del sistema financiero tradicional. No para convertirse en una pieza elegante dentro del mismo engranaje, y ese es el choque real de hoy. No entre una vela verde y una roja, sino entre una infraestructura nacida para resistir y un poder que ahora intenta infiltrarse en todo lo que le resulta útil, desde la red de Bitcoin hasta el resto del ecosistema cripto. Eso es lo más delicado de este momento. Todo viene envuelto en lenguaje amable, más eficiencia, más claridad, más protección, más acceso. Y sí, puede haber ventajas reales. Pero al mismo tiempo, ese mismo proceso puede dejar al ecosistema rodeado por capas crecientes de vigilancia, selección y control. Te mejoran el edificio, sí, pero también te cambian quién guarda las llaves. Y cuando la élite financiera, los grandes capitales, la banca corporativa y los actores del distrito financiero empiezan a moverse al mismo tiempo. Conviene mirar el movimiento completo y no solo el titular bonito. La revelación final de hoy es esta: la guerra no terminó, solo cambió de táctica. Antes el sistema intentaba frenar a Bitcoin y a cripto desde fuera. Ahora empieza a entender que es más eficaz entrar con pilotos bancarios, con vehículos financieros regulados, con marcos legales utilizables, con auditorías constantes y con colateral más limpio. Ya no entra golpeando la puerta. Entra sonriendo. Y precisamente por eso hay que mirar con más atención que nunca cómo se reposicionan la banca internacional, los entes reguladores, el poder político y los arquitectos de la nueva arquitectura del dinero. Así que, satos y maníacos, no os quedéis solo con la superficie. Mientras muchos siguen preguntando si Bitcoin sube mañana o baja esta noche, la pregunta real ya es otra: ¿quién está tomando posiciones dentro del ecosistema y qué parte del futuro cripto quiere controlar?
Porque si no vemos esa maniobra a tiempo, un día podríamos descubrir que aquello que parecía adopción era en realidad una infiltración lenta del sistema dentro del universo blockchain. Y dicho esto, compañeros de batalla, toca seguir vigilando el tablero como se debe, porque Bitcoin puede resistir mucho, pero el ecosistema que lo rodea está entrando en una fase delicada, y ahí se decide bastante más de lo que parece. Si ves esta jugada igual que yo, dímelo en comentarios. Suscríbete, activa la campana, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que todavía crea que hoy solo vimos unas cuantas noticias sueltas. No. Hoy vimos al sistema abrir la puerta y empezar a entrar XD.